Para entender la desesperación tenemos que observar la llegada de Jesús a Jerusalén, la llegada triunfal, que fue el verso que leí anterior, pero yo lo leí en Lucas, y ahora lo vamos a explorar por Mateo. Y dice, Mateo 21:1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió los ídolos diciéndole, quitad la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelo. Y si alguien os dijera algo, decir, el Señor lo necesita, y luego les enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey que viene manso y sentado sobre un asna. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y cortaban ramas de árboles y las tendían en su camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquí tenemos una imagen, podemos ver a Jesús entrando. Primero Jesús envía a sus discípulos, manden a buscar el burrito, el asno, tráiganlo aquí, un asno que estaba preparado para Jesús. Entra a la ciudad, tenemos al pueblo clamando a voces, están tirando los mantos, están tirando las ramas, gracias. Y Jesús entra en su entrada triunfal, en la que leí ahorita. Pues luego de esto, pues los fariseos le dicen, mira, regaña a tus discípulos que están aquí clamándote a voces. Y él le dice, mira, si ellos se callan, todavía las piedras van a clamar vino, hombre. Santo Jesús. Santo. Miren, ¿por qué el burro? ¿Por qué traemos esto? Primero que nada, el burro es para cumplir, por el cumplimiento de la profecía en Zacarías. Si vamos a Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La primera razón es el cumplimiento de la profecía. Pero hay que ver los simbolismos. La segunda razón son los simbolismos. Los mantos que se tiraban en el piso significan realeza. Está entrando la realeza. Las palmas significan que él es el de la profecía, el Mesías. Y finalmente el burrito simboliza la paz. Jesucristo vino en acto de paz. Y cuando leemos Zacarías 9:10, dice, y de Efraín destruiré los carros. Eso es el versículo siguiente, el que habíamos leído, Zacarías 9:9, habla de la profecía, y Zacarías 9:10 dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará la paz a las naciones, y su señorío será de mala mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Por qué traigo la primera entrada de Jesús? Porque hay que ir ahora al Apocalipsis. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 21, vamos a brincar por ahí, que la segunda venida de Cristo es en caballo. La primera vino con un burrito vino con un burrito en síntoma de paz. Pero la segunda viene en caballo. Y el caballo representa la guerra. Y el enemigo sabe eso. Y él sabe que el tiempo se le está acabando. Y él sabe que lo único que puede hacer para lastimar a Dios es atacar a sus pequeños. Y si vamos al Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver un picture bien parecido a lo que vimos. Porque el 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. En Jerusalén veíamos a la gente diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, todas rodillas se doblarán ante él. Y aquí vemos que el cielo dice, aleluya, salvación, porque cuando Cristo viene, miren, hay que clamar, hasta las piedras claman. Aleluya. Y si brincamos al 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y el nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y si brincamos al 19, dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Miren, el enemigo conoce el final. Está desesperado. Viene como león hambriento buscando a quien devorar. Miren, en Spider-Man, en la película de Spider-Man, vemos al tío Ben. Aleluya. Que le dice a Peter Parker, le dice, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y eso es una cita que ha pasado, esto ha sido grande. Y mire, con el cristiano es lo mismo. Con el poder vienen responsabilidades. El conocimiento que tenemos aquí nos da a nosotros una responsabilidad sobre el mundo que está afuera. Señor Santo. Vimos el problema del mundo, que era un cielo sin resurrección. Ahora, el problema de la iglesia, no estoy hablando de ti, estoy hablando de iglesias, es un problema, es un cielo sin crucifixión. El mundo es un cielo sin resurrección, el de la iglesia es un cielo sin crucifixión. Es difícil, hay mucho trabajo el que hay que pasar en el Evangelio. Miren, esto es algo que quiero pasar por encimita. Tengo Mateo 10:39, Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24 y Lucas 17:33. Lo que vamos a hacer es que por aquí los pastores, si me pueden buscar Mateo 10:39, por allá la hermana me puede buscar Mateo 16:25, por allá se puede buscar Marcos 8:35, por aquí Lucas 9:24 y Lucas 17:37. Lo importante es que estén en uno de ellos, no importa cuál. No importa cuál. ¿Por qué? Todos tenemos uno. Ok, pues mira, vamos a ir. Mateo 19:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 17:37 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Yo creo que no hubiese tanto enfoque en eso si no quisiera decir algo. Oh, estoy yendo muy rápido, I'm sorry. Es que yo hablo rápido. Pero I know that everybody got the point. It basically said the same thing. So, ¿está en inglés aquí? En inglés dice, he who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Y todos esos versículos decían lo mismo. El mundo no necesita ver gente que va a la iglesia. Usted y yo necesitamos ir a la iglesia porque es parte del proceso de nuestra relación con Dios. Pero el mundo no necesita gente que vaya a la iglesia. El mundo necesita ver la iglesia en nosotros. Es duro. Pero el mundo necesita ver la iglesia en nosotros. El mundo no necesita saber si tú vas a la iglesia o no. Es parte del proceso. No estoy diciendo que no lo hagan. Pero ustedes entienden el mensaje. Miren, el peso de la cruz. Ya estamos casi terminando. Pero hay que hablar del peso de la cruz. Y lo vemos a través de la conversión de Pedro.
que es un proceso pues muy diferente a lo que proyectan a veces las películas, que en las películas pues que vemos llega Jesucristo y le dice, Pedro ven y sígueme, y Pedro va detrás de Jesús. Pero la realidad es muy distinta. Pedro tenía una vida. Pedro no era rico, pero Pedro tenía un negocio familiar con su hermano de pesca. En la palabra habla de que hay un momento en donde Jesucristo hace un milagro a la suegra de Pedro, que estaba quedándose en su casa. Tenemos que inferir que si Jesucristo también se estaba quedando en la casa de Pedro en ese tiempo. La casa era lo suficiente grande para acomodar a su suegra, a Jesús. Podemos inferir que si tenía suegra estaba casado. Y probablemente si estaba casado tenía hijos. Y tenía suficiente dinero para alimentarlo. No crean que Jesucristo le dijo a Pedro, vente, y él lo dejó todo. La cruz tiene un precio. Pero es un proceso y Dios entiende el proceso. Dios es un Dios de orden. Dice Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese fue el primer llamado que se le hizo a Pedro. Y cuando desglosamos ese venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, podemos ver que venid en pos de mí es un llamado, es el llamado que requiere una acción de la persona llamada. Yo te llamo, te digo, venid. Ahora, de ti depende venir. Luego Jesús le dice, y yo os haré. Cuando decidimos ir, nosotros no cambiamos. Jesús nos tiene que cambiar el carácter. Jesucristo no dijo, venid en pos de mí y cambia lo que tienes. Jesús dice, ven como tú eres. Aleluya. Y yo te voy a cambiar y yo os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres es el ministerio. Es la responsabilidad tuya y mía. Miren, es muy interesante que en ese entonces Pedro todavía llamaba al Señor por Rabí. Por Rabí, todavía no lo había reconocido como Señor, sino como maestro y maestro de maestros. Es un respeto bastante grande, pero todavía no había reconocido al Señor como Señor. Y si vamos a Lucas 5:1, este es el momento donde Pedro está limpiando las redes. Los pescadores están limpiando las redes. Estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Dice 5:1, lo tenemos todo. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Miren, en este lago, el lago de Genezaret, los peces son de agua fría. Los peces son de agua fría. Por lo tanto, cuando el tiempo es caliente, ellos se mantienen en las profundidades del mar. Y de noche salen a la superficie. Por eso es que ellos estuvieron pescando durante la noche. Porque de día, a menos que si fuese tiempo frío, pues ellos suben a la superficie de día. O ellos pueden pescar de día. Pero él pescó toda la noche. Pedro es un experto pescador. Él sabe lo que está haciendo, una vida de pescador. Y Jesucristo se monta en el bote y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vuestras redes. Echad vuestras, plural, redes. Y Pedro le dice, bueno, Señor, hemos pescado toda la noche. Pedro sabe lo que está diciendo. Hemos pescado toda la noche. Pero en tu nombre echaré la red, una sola red. Jesucristo pidió más y él dio poco. La realidad de muchos cristianos. Y dice que cuando Pedro tira la red, atrapan un montón de peces. Sabemos el resto, la red empieza a romperse. Tiene que llamar a los otros barcos, tirar la red. Y dice que el temor vino sobre Pedro. El temor vino sobre Pedro. Pedro cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesucristo dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el versículo 5:11,
que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. So, Pedro entendió que seguir a Jesús tiene un precio. Gloria a Dios. Seguir a Jesús conlleva un precio. Sí, Señor. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, Señor. Aleluya. No crean que Pedro lo dejó todo. Pedro tuvo que ver evidencia. Santo. Y el mundo necesita la evidencia de Dios. Y usted y yo somos los intercedores, los intercesores. Nosotros somos los encargados de traer la palabra de Dios a la tierra. Y tenemos un mundo enfermo. Y hay que entender que la cruz pesa. La cruz pesa. ¿Y por qué nos pesa tanto la cruz? A través de Pedro podemos ver, yo sé que nosotros hace poco estudiamos acerca del amor filio y el amor ágape, ¿verdad? A veces no entendemos que no amamos a Dios como se nos requiere amar a Dios. Se nos requiere amar a Dios con un amor ágape, con un amor sin entrega, un amor que lo da todo. Y la iglesia, y no estoy hablando de aquí, obviamente, vuelvo y les repito, la iglesia está amando a Dios con un amor filio, un amor que tiene condiciones. Y Pedro tuvo que entender eso cuando Jesucristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Pero Jesucristo usó el verbo ágape. Pedro, ¿tú me has agapado? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo, yo te filio, yo te quiero. No, podemos utilizar quiero, pero no es querer porque sigue siendo un tipo de amor. Fileo es amar, es más que querer, pero es menos que agape, menos que ese amor. Y Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me has agapado? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te filio. La tercera vez Jesucristo le dice, Pedro, ¿tú me filio? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te filio. Tú sabes que yo te quiero. Porque en el Señor no hay engaño. El perfecto ejemplo de un amor que se entrega y lo da todo, lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que el Señor está buscando de la iglesia. La cruz tiene un peso, el mundo está enfermo. Este es el hospital del Espíritu. Tuya y mía es la responsabilidad para cambiar el mundo. A veces queremos cambiar el mundo y primero tenemos que empezar por el cambio a nosotros mismos. Por el cambio, tenemos familiares que tienen necesidad. Podemos empezar ayudando a los familiares. Decía un filósofo que antes de cambiar el mundo, hay que cambiar a tu familia. Hay que cambiarte a ti mismo. Luego de cambiarte a ti mismo, cambias a la familia. Luego de cambiarte a tu familia, cambias tu comunidad. Luego de cambiar tu comunidad, cambias un pueblo. Luego de cambiar un pueblo, cambias un país. Luego de cambiar un país, puedes intentar cambiar una nación. Y luego de cambiar la nación, puedes tratar de cambiar el mundo.